A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo es que cantidades brutales de datos, desde correos electrónicos hasta transmisiones de video en alta definición, cruzan océanos enteros en una fracción de segundo? Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. En esta exploración vamos a desentrañar el alucinante mundo de las comunicaciones ópticas, una tecnología completamente invisible que, literalmente, sostiene toda nuestra era digital. Es una paradoja tremenda, ¿verdad? Hablamos todo el tiempo de un mundo inalámbrico, de la famosa nube y de señales que no podemos ver. Pero, spoiler, todo ese Internet supuestamente inalámbrico depende de una red física global gigantesca. Y lo más increíble es que se basa en algo microscópico, hilos diminutos de cristal puro. La información de continentes enteros viaja a través de la luz atrapada en estos hilitos. Es una locura. Para entender bien cómo funciona todo esto, vamos a dividir la ruta en 6 partes. Primero, la era de la luz. Luego, ¿qué es la fibra óptica? Pasaremos a el misterio del guiado. Después, los retos de la transmisión, los elementos del sistema óptico y cerraremos con el futuro de la red. Sección 1. La era de la luz. La explosión masiva de datos en Internet. Entonces, ¿por qué necesitamos luz? Bueno, alrededor del año 2000 pasó algo clave. El tráfico de datos en Internet superó por completo a las llamadas de voz tradicionales. Las tecnologías viejas, ya saben, los cables de cobre o las señales inalámbricas, son geniales, pero tienen un límite físico bastante estricto. Se quedan estancadas en los gigabits. Por el contrario, la fibra óptica es otra liga, ofrece una capacidad prácticamente ilimitada, y es literalmente la única tecnología que aguanta nuestra abrumadora demanda actual. Ahora, lo verdaderamente interesante de estos datos es la escala astronómica que manejamos. Todos estamos familiarizados con los megabytes o gigabytes, ¿cierto? Pero en la transmisión óptica moderna saltamos rapidísimo a los terabits, o sea, billones de bits por segundo, e incluso a la escala asombrosa de los petabits, 1000 billones. Para ponerlo en perspectiva, un solo cable tiene una capacidad de transporte tan colosal que puede manejar el tráfico de países enteros al mismo tiempo. Sección 2. ¿Qué es la fibra óptica? Dentro del cristal microscópico. A simple vista, esto parece un cable más del montón. Pero, en el centro, hay un cilindro dieléctrico, un hilo de cristal que es más o menos del grosor de un cabello humano. Y este hilo diminuto tiene ventajas insuperables. Casi no pierde señal y su capacidad es masiva. Además, como es un aislante perfecto, los rayos de una tormenta eléctrica no le hacen absolutamente nada. La conexión a Internet está a salvo. También es súper seguro contra hackeos físicos y lo mejor de todo, está hecho del material más abundante que tenemos en la corteza terrestre, el dióxido de silicio. Arena, básicamente. Sección 3. El misterio del guiado. Atrapando la luz dentro del cristal. Pero a ver, ¿cómo logramos que la luz doble esquinas, recorra miles de kilómetros bajo el mar y nunca pero nunca se escape del cable? No es magia, es pura física. Gracias a un principio brillante llamado reflexión total interna. Resulta que la fibra tiene 2 partes, un núcleo interno y una cubierta externa. Cuando la luz viaja por el núcleo y choca con la frontera entre los dos en un ángulo muy rasante, el famoso ángulo crítico, pasa algo espectacular. Avancemos y veamos cómo se desarrolla esto. Imaginemos que estamos lanzando una piedra plana sobre un lago. En vez de hundirse o atravesar el agua, la piedra rebota, ¿verdad? La luz hace exactamente lo mismo. Al superar ese ángulo crítico, la frontera se convierte en un espejo perfecto. La luz se refleja enteramente hacia adentro, rebotando en zigzag una y otra vez sin perderse. Y este encierro absoluto es justamente lo que guía la información luminosa a través de océanos enteros. Ahora, dependiendo de qué tan grueso sea el núcleo, tenemos 2 categorías. Las fibras multimodo tienen un núcleo más ancho, de unas 62.5 micras. Esto permite que la luz tome un montón de caminos oblicuos, como una autopista caótica con muchos carriles. Pero si queremos distancias superlargas y velocidades extremas, usamos la fibra monomodo. Su núcleo es microscópico, de apenas 9 micras. Es tan estrecho que obliga a la luz a ir por un solo carril, directo y a toda velocidad, cortando el caos de raíz. Sección 4. Retos de la transmisión. Los villanos del mundo físico. Claro, nada es perfecto. A medida que un pulso de luz viaja por kilómetros de fibra, se topa con 2 grandes enemigos que degradan la señal poco a poco. El primero es la atenuación, que es simplemente quedarse sin fuerza. Pero el segundo es mucho más complicado, la dispersión. La dispersión es básicamente cuando los pulsos de luz se ensanchan mientras avanzan.
Imaginen enviar un pulso limpio y cuadrado que representa un 1 binario. En el camino, se estira tanto que invade el espacio del siguiente pulso. Esto confunde por completo al detector óptico y, por supuesto, genera errores críticos de datos. Entonces, para mantener estas redes globales funcionando al máximo, los ingenieros pelean en dos frentes asombrosos. En los cables multimodo, tenemos la dispersión intermodal, que es cuando la luz llega a destiempo porque tomó rutas distintas. Pero ojo, incluso en esa vía de un solo carril de la fibra monomodo, tenemos a la dispersión cromática. Esto pasa porque un pulso de luz en realidad tiene varios colores o frecuencias, y el cristal frena cada color a velocidades un poquito diferentes. Al final, a lo largo de los kilómetros, la señal se termina emborronando. Sección 5. Elementos del sistema óptico. Construyendo la red. Evidentemente, un hilo de cristal vacío no transmite información por sí solo. Necesitamos un ecosistema entero de hardware optoelectrónico súper avanzado para traducir los datos eléctricos de nuestras computadoras a luz. De un lado tenemos los transmisores, que usan láseres semiconductores ultrapotentes para parpadear miles de millones de veces por segundo inyectando la señal. Y del otro lado tenemos detectores increíblemente sensibles, los fotodiodos, que actúan como receptores, atrapando esos fotones para reconstruir la electricidad original de los equipos. La coreografía de un viaje transoceánico punto a punto es simplemente hermosa. Se generan los datos eléctricos, el láser dispara los pulsos ópticos al cristal y a mitad del recorrido en el fondo del mar entran en acción los amplificadores ópticos. Estos componentes restauran la potencia de la luz directamente, o sea, sin tener que hacer la torpeza de convertirla de nuevo en electricidad. Finalmente, al llegar a su destino, un detector recupera la información eléctrica, dejándola lista para aparecer en nuestras pantallas. Sección 6. El futuro de la red, empujando los límites de velocidad. Si nos alejamos del microscopio y miramos el panorama global, vemos que todo este hardware forma una inmensa telaraña que cubre la Tierra. Esta arquitectura se divide en dos niveles clave para equilibrar la supervelocidad requerida y los costos gigantescos. Primero, la red de transporte. Esta une continentes y comparte un ancho de banda masivo y carísimo entre millones de personas. En contraste, la red de acceso se ramifica como un árbol directamente hacia los hogares y las empresas, usando equipos muchísimo más baratos porque atienden a muy pocos usuarios por cable. Y claro, el hambre por más velocidad nunca se detiene. En apenas 30 años, dimos un salto espectacular de al menos 4 órdenes de magnitud en la capacidad de la fibra. Piénsenlo, en 1995, festejar cientos de megabits era lo máximo. Para 2015, la industria ya dominaba los terabits, y hoy, la carrera está empujando los límites hacia unos impensables 100 terabits por segundo, todo gracias a avances impresionantes en detección coherente y amplificación. Pero seamos honestos, ni siquiera 100 terabits nos dan a alcanzar, y tratar de exprimir más datos en un solo rayo de luz tiene un límite teórico. Y esto ilustra de manera brillante la solución para hackear este límite físico, la multiplexación por división espacial. Básicamente es fabricar cables del mismo tamaño físico de siempre, pero empaquetando múltiples núcleos de luz independientes allá adentro. Es como construirle un segundo o tercer piso a una autopista colapsada. Esto nos va a permitir llegar a velocidades insondables de hasta 10 petabits por segundo en un futuro muy cercano. Todo esto nos deja con una reflexión final bastante fuerte. La física y la infraestructura ya están sentando las bases para transportar estas cantidades colosales de datos. Pero, viendo hacia dónde vamos, la verdadera pregunta que surge es, ¿qué tipo de aplicaciones masivas, mundos virtuales inmersivos o sistemas de inteligencia artificial global van a exigir devorarse 10 petabits de información cada maldito segundo? La red está lista para cambiar el mundo una vez más. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.